Estamos entonces hoy día abriendo nuestro segundo encuentro y ¿para qué decir? Súper contentos, entusiasmados, entusiasmados, ¿no es cierto? Hemos sentido que hemos logrado conectar con muchas cosas que la verdad que a nosotros nos emocionan, nos encanta compartir, puesto que es lo que amamos. Y fundamentalmente vamos a entrar de lleno en materia y el día de hoy va a ser un día bien particular porque nos toca abordar algo que es muy específico además, pero que es tan importante a la hora de componer una banda sonora y que es con qué paleta de colores vamos a trabajar, quiénes van a ser nuestras voces, cuáles son los colores de nuestros instrumentos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las voces de nuestras líneas melódicas, de nuestras texturas, ¿no es cierto? Con qué ropa vamos a vestir, ¿no es cierto?, la sonoridad y de qué manera esa sonoridad es elegida, ¿no es cierto?, de qué manera es creada, configurada, utilizada, de qué manera nos interpela también, ¿no es cierto?, de qué manera la película nos entrega información, ¿no es cierto?, y desde esa perspectiva que cubre varios aspectos además, porque por un lado uno piensa en el color, en la instrumentación, pero también tiene que pensar, ¿no es cierto?, en la textura, por ejemplo, con la que va a usar esa música dentro de esa instrumentación, y los mismos instrumentos por sí solos, ¿no es cierto? Yo creo que Miguel, qué sé yo, Camilo y Sebastián y Ángela tienen, y estoy seguro que deben tener algunos instrumentos que son regalones. A Ángela lo más probable es que le guste el toy piano, no, yo creo que es el instrumento que ella siempre ha tocado toda la vida, ¿no es cierto? Pero en estricto rigor, ¿no es cierto? Como a Mike le gustan los cascabeles, ¿no es cierto? Y con eso juega con su diseño sonoro. Pero en estricto rigor, ¿no es cierto? Que Camilo toque el cello y que Sebastián toque la flauta y que Jorge toque el charango, ¿no es cierto? Son cosas que son muy atípicas dentro de nosotros, ¿no es cierto? Pero en estricto rigor sí es importante que manejemos todos esos colores. En lo personal yo soy coleccionista de instrumentos, además me gusta mucho atesorar todo tipo de colores distintos, calimbas, qué sé yo, de metal y cosas de ese tipo que son muy particulares dentro del oficio. ¿Y por qué? Porque en estricto rigor necesitamos construir una sonoridad. Es importante que hoy día abramos un poco las preguntas y la conversación un poco en torno a eso también. Si ustedes sienten, por ejemplo, que ciertos instrumentos, sabemos que el estándar, ¿no es cierto?, del uso de la música en el cine, de alguna manera ha tipificado, ¿no es cierto?, ciertos instrumentos, o sea, ¿para qué les voy a hablar de la lista de Schindler, ¿no es cierto?, y tantos otros más, ¿no es cierto? Y en ese contexto, ¿cómo nos escapamos también de ese rigor que el mercado y por otro lado las películas mismas en su construcción sonora, ¿no es cierto?, van contaminando este inconsciente colectivo de ciertas sonoridades que ya parecen ser las que deberían ser usadas, ¿no es cierto? ¿De qué manera le adjudicamos a ciertos instrumentos? ¿O dónde está, por otro lado, ¿no es cierto?, la gran pregunta? O sea, ¿dónde está lo particular de un instrumento? ¿Por qué podríamos pensar que una flauta en do es muy distinto de una flauta en sol, o que un clarinete o que un corno inglés va a ser mucho mejor que un oboe para una escena? ¿O hasta qué punto forzamos un registro grave con un fagot o con un contrafagot? ¿O en qué minuto construimos también, en qué minuto el sonido se rompe y se necesita usar alguna alteración, alguna técnica extendida o algunos recursos tecnológicos, ¿no es cierto?, que nos permitan de alguna manera movilizarse? ¿Creen ustedes, y dejo abierta la pregunta, entonces, que tenemos algunos instrumentos que nos determinan? ¿Somos libres de elegir un instrumento en particular? ¿Cómo ven este tema? ¿Cómo han lidiado en sus proyectos con los instrumentos? No sé, Mike, ¿cómo lo has visto tú? ¿Hay algunos instrumentos que te favorecen? ¿Hay instrumentos que te sientes que te determinan un poco, que te ponen en algunos contextos? Sí, pero me gustaría antes hablar de lo que decís recién acerca de cómo salirse un poco de eso. Claro. Y eso yo lo he investigado, o sea, lo he logrado hasta donde yo siento, investigando en sonoridades distintas. Y en la música que tenía preparada para hoy, me gustaría mostrarlo, si se puede. Claro, por No, supuesto. no- ¿Podemos partir al tiro o no? Sí, claro, por supuesto. Si esto que vamos a escuchar es algo que nos va a importar, por supuesto que sí. Como es parte de la conversación, por supuesto que sí. Voy a Sí, pues, copiar un link a las personas que están visualizando. Voy a dejar en el chat un link. Es una aplicación que se llama Listento. Es una aplicación que permite audicionar en alta calidad.
los archivos de música, que todos los que se van a escuchar son archivos de autoría de quienes están aquí presentes, ¿no es cierto? Y por tanto no hay ningún problema en que los podamos audicionar. Y en estricto rigor los vamos a audicionar en el computador a través de lo que ustedes escuchan, pero también los vamos a audicionar a través de esa aplicación por si alguien quiere tener una resolución un poco más definida, un poco más precisa de lo que se va a escuchar. Tiene un desfase, me parece. Sí, puede que haya un desfase, sin duda. ¿Ya? ¿Cuál archivo, Mike? El HF... El 2. El 02, vale. Bien. Espera, no lo pongáis todavía. No, por supuesto. Dime tú. Esto es historia de fútbol. La ¿Ya? historia de fútbol estaba dividida en tres partes que estaban referidas a las zonas norte, a la zona central y a la zona y a Chiloé. Era historia en relación al fútbol, y en este caso eran un grupo de niñitos que estaban afuera del estadio, y la pelota salía del estadio por un golpe muy fuerte, y estos niñitos la agarraban y se la robaban, y salían corriendo. Entonces, lo que intentamos fue hacer una música que diera cuenta de la zona, por un lado, que diera cuenta de la inocencia de los niños, y que tuviera de alguna manera recording in progress. Aquí, espérate. Ahora sí. Ahí sí. Entonces, ahora podemos escucharla, pero lo que quería decir es que es un ritmo de cachimbo, que es una música de la zona norte, de Tarapacá. Esto en Calama, no está exactamente ahí, pero bueno, hay cierta licencia siempre. Y bueno, escuchémosla. Y la cosa es que tiene en su base, la música, una voz que canté yo, que la tenía de la Historia de la Sangre, que es un trabajo en teatro que he hecho, porque lo hicimos en el ASL10, un sample en Sonic, que usaba unos disquetes, y en ese disquete tenía guardada mi voz. Entonces la aplicamos acá como base para la música. Escuchémosla ahora. No se escucha mucho, estaba como despacito. Sí, yo lo escuché bien, Mike. Sí, a lo mejor. Sí. Bueno, yo escuché. La señal estaba bien fuerte acá. Sí. Bueno, tiene una voz debajo que tiene subido el pitch. No la puedo cantar ahora. Pero cántale encima, cántale encima. Claro. Ese es el ritmo. Claro, es la que hace el algoritmo. Claro. No la escucho. Ya. Lo interesante que tiene es que además de que es una voz que no tiene nada que ver con lo que uno esperaría para esa música, está como en 4/4 y lo otro está en 3/4 o en 6/8, no sé. Entonces como que va cambiando cada 4 negras, tiene un acento, y se va desplazando a través de la música, y eso le da un color particular. Y bueno, y otra cosa es la melodía, porque tú dices qué instrumento elegimos, pero para el carácter también tiene mucho que ver los aspectos melódicos y armónicos. Y en este caso es una melodía pentáfona, casi pentáfona, que tiene un semitono en una parte que le da un carácter también, es como una especie de frescura que cuando aparece un semitono y en este contexto pentáfono. Eso me gustaría decir nomás. Qué bueno.
¿Y cómo Bueno, llegaste, Mike, cómo llegaste al uso de la voz? ¿Qué fue lo que te invitó a hacer incorporar la voz ahí? No, es la intención de ¿Por los personajes de la No, película? sí, porque son niños, claro. Y hay una voz, Mm, como está subido el pitch, es como, parece como un niño. claro. Y, pero es una decisión bastante emocional nomás, no tiene Mm. mucho justificación teórica. ¿Y en esta música Eh, usaste algún instrumento de verdad o no? Aparte de la la voz. flauta, tiene una flauta dulce, ¿Ya? zampoña, no, de verdad solamente la flauta dulce. Y tiene un tamborcito que está tocado en... Súper. Era muy precario en esa época, mi ¿De qué año estamos hablando? 2003, 2004. Claro. Después les Sí. voy a mostrar una versión de esta música que tiene, bueno, que ahí podemos hablar después de otras cosas. Ya. Bueno, súper. Camilo. Sí, súper, no, que súper, qué bonita, bonita la pieza. Yo recuerdo que yo vibré y me motivaba con esas películas y con esos soundtracks de Miguel. Y Sí, decía, en esa época todavía no lograba hacer música para la imagen, o no tanta. Sí, quiero ser como Miguel, quiero hacer lo que hace Miguel también. Sí, Todos soñamos ser Miguel. claro. Yo Todos queremos ser cuando Miguel. recibí los tracks para hoy, le dije a mí, me emocioné. Y me emocioné porque estas músicas están en el ADN de este país, digamos. Todos las escuchamos cuando fuimos jóvenes y cuando estábamos en algún minuto soñando con qué queríamos ser. Y en el estricto rigor, Miguel tiene una cosa aventajada que no lo ha dicho, pero cuando él dice que usó su Ensoniq, o sea, yo me acuerdo haber visto en su estudio de Chile, España, haber visto presencialmente Sensonic, digamos, y era una máquina que era, yo te diría que era como una máquina de maravillas, porque lo que hacía Miguel y lo que sigue haciendo, no sé si está activo eso, ¿no? ¿Sigue sí. activo, no? ¿Lo sigues usando? El Sonic no, pues, pero tengo otros recursos ahora. Sí, claro. Pero era algo romántico eso de usar el Ensonic, ¿no? Porque en estricto Sí, rigor pues eran los primeros samplers que habían, digamos. como imaginariamente para mí, es muy espectacular tener la posibilidad de manipular el sonido o sea, cuando descubrí esta cosa que antes era imposible, fue un cambio muy importante. O Claro, sea, no era imposible, pero había que dar vuelta a la cinta, supongo, no sé, cortarla con un cuchillo y estirarla, no sé. Pero cuando claro. se pudo modificar el pitch y el tempo de las cosas, fue para mí, y poner al revés, sobre todo. Además, esta música acompañaba el momento en que iban tras la pelota, ¿no? Que saltaba del Claro, estadio, claro, que ¿no era es como una cierto? especie claro, Claro. saltaba del estadio y salían corriendo con la pelota y se la robaban. Por Súper. eso es que tiene algo brillante también, ¿no? Claro, un poquito épico, así como Claro. de aventura, Pero también algo sucio, porque eso es lo interesante, ¿no? Porque no claro, son chicos que andan también todos un poquito embarrados, ¿no? Mm. andan un poco embarrados, sí. Sí, bien. Bueno, ¿te parece si revisamos, no sé si alguien quiere presentar algo? Ángela, ¿sí? Quería presentar algo porque me voy a colgar un poco de lo que partió diciendo Miguel Ujú. sobre la búsqueda del color con las distintas sonoridades. En mi caso, claramente el cello es como mi instrumento y casi en todos los proyectos en el que ha estado el cello también. Entonces también hay una lucha mía no tener este estigma con este instrumento en particular y que siempre suena igual. He tenido una búsqueda también como intérprete dentro de eso y sacarlo de la cosa melancólica que tiene siempre, que es como, ya, un Mm. chelo, oh, la escena triste, es como, oye, alguien, oh, viene el Mm. mal. Entonces, y con Barry siempre nos reímos de eso y bueno. Y en este contexto que les hablo, pasó que con el príncipe, el Sebastián Muñoz, el director, no me impuso ningún instrumento, me dejó súper libre, pero fue como un encuentro para mí también con el instrumento, porque como que me desafió a sacarlo de esa lógica un poquito, romanticona también, y ahí por primera vez como que experimenté con el cello, y ahí Barry me ayudó mucho con esto de darlo vuelta, el delay y la cosa, y con sonoridades más, como quizás más contemporáneas si se quiere, eh, con sonidos más pontichelo, pero siempre en la melodía.
Entonces, nada, que les quería mostrar unas imágenes del príncipe que las voy a tirar de acá. Un tema que se llama Amor. Bueno, esta escena es bien eh, importante en la película. Le pedí permiso al Sebastián para mostrarlo. Señores de Facebook, tenemos permiso. Tenemos permiso y es una escena la escena de como de que se consolida el amor entre los protagonistas, que es el Alfredo Castro Mm. y el Juan Carlos Maldonado, que es el príncipe. Y bueno, y esta cosa, espérenme, no, se Sí. llama Amor. Espérenme un Un segundo. segundito, vamos a compartir de acá. Ah, Barry necesito. Sage. Tenemos permiso para... Hola, perdón, solo el técnico. Lo contraté para hoy. No sé, un Sí, y screenshot. tenemos que ver esto, espérate. Es Amor, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí se ve, ¿lo ven ellos ya? Sí, sí. Súper. Vemos un fragmento de video dentro de la sesión. Lo voy a agrandar entonces. Ay, ¿por qué no? Ahí está más grande, sí. Ya, pues, entonces vamos a ver esto, que es así. Bueno, eso sería... Muy linda. Qué lindo, Bravo. Ángela. ¿Eso estaba dentro de los archivos que enviamos? ¿Sí? ¿O Eso no? estaba en audio y te mandé la imagen porque Sí, encontré que sí. mandé unos tracks súper cortitos y esto tenía Sí. un poquito más de desarrollo y con la Ya. imagen más claro. Gracias, Mm. chicos. Fue súper bonito esta búsqueda del color de esta película en particular, porque como les dije, no tenía nada puesto, tenía completa libertad y podría haber elegido otra cosa, pero dije, ya, voy a hacerlo con el cello, pero desde otro lugar. Y el otro instrumento que después se los muestro más adelante, que se usa harto, es la marimba, que ahí también la pasamos por varios efectos y cosas. Y tiene que ver todo esto con de lo que habla la película, y donde, más que de lo que habla, dónde se sitúa, que es una cárcel en el año 72, 71. Y es el arte, como les hablé antes, increíble. El Sebastián viene de ese lado, de ese mundo, es un director de arte que tiene con mucha experiencia, entonces todas las texturas, colores, luz, está muy bien definido y eso me hizo súper fácil como crear esta sonoridad que tiene algo de asfixiante, pero a la vez de esperanzador, si se quiere, como... Y fue muy fácil en esta película lograr eso, como de llegar a eso fácilmente. Y eso está bueno. Sí, pues me gustaría que la escucháramos un poquito sola. Ponla nomás. Voy a
cuéntanos un poco, Ángela, ¿cómo fue el proceso de hacer ese track en lo técnico? Me refiero a cuántas tomas hiciste del cello, cuántas duplicaciones tuviste que hacer, ¿te acuerdas un poco? Solamente, Sí, dos solo dos. Solo dos, perfecto. Sí. Una melodía y un base, Una ¿no? melodía y una base y luego ahí lo dimos vuelta y súper sencillo y lo que más trabajo, porque bueno, siempre tocar cosas súper lentas, para mí es súper difícil y Mm, mantener el arco así como con ese sonido como rasgadito. claro, Fue algo súper chistoso después que cuando fuimos a ver The Joker con Barry, que habíamos hecho la música hace mucho, y se parecían algunas cosas con el cello, así como dije, chuta, ya nos van a decir los copiones. Y me pasó un poco, me dijeron un par de personas, como, claro. dale, como, Tú mostraste la fecha de estreno nomás y se acabó el problema, Y claro. es al revés, pues, claro. Al revés, Hildur escuchó el príncipe y te copió, claro, por supuesto. Oye, pero en todo caso, cuando tú te ubicas ahí en la composición de ese track, y voy a insistir un poco más porque tú has dado datos, pero yo quiero que se precisen porque un poco ahí va el concepto del conversar hoy día. Porque tú no tocaste el cello de la misma manera en que lo sueles tocar, ¿te fijas? Entonces, cuando tú como intérprete te ubicas en una sonoridad que estás buscando, es porque estás tratando de enfriar, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿cómo dosificaste el vibrato, ¿no es cierto? ¿Cómo alivianaste el pulso del arco, digamos, el peso del arco? Porque todo eso le da un color de mucho aire, ¿te fijas? claro, Y que dentro de eso, como dices tú, también hay algo hay algo bueno, hay algo de romántico también en la escena, ¿no es cierto? Y de pronto aparecen unas melodías, una suerte de melodismo, así un poco súbito, inesperado, de pronto, ¿no es cierto? Que es muy bonito eso, que eso, porque de lo contrario me quedo yo como en una textura, pero de pronto esa textura se empieza a vestir de una emocionalidad, ¿te fijas? Y eso es lo bonito del track en este caso, ¿te fijas? Y por eso te preguntaba cuántas capas habían sido trabajadas. Y creo sí. que sí, No, lo que dijiste es súper correcto, pues una manera distinta de tocar es como todo lo contrario a lo que a mí me enseñaron a hacer en la escuela, pasar el arco claro, muy ligeramente, o sea, hay una técnica de atrás y hay que tener control obviamente del instrumento para poder llegar a tocar así, bueno, no es una cosa tan difícil tampoco, pero sí acostumbrarse el vibrato cero, claro, solamente solamente en los pequeños esbozos de melodía que hay, que es el momento del ay, claro, como que te llega, pero muy sutil, sutil y cerca del puente, como casi ponticello. Yo claro, tengo la suerte de tener un cello muy versátil ya. eh, y suena bastante bien solo, o sea, ¿no? Es un cello antiguo del año 1923, un Mm, italiano de Cremona y un cello que los bajos sobre todo son una cosa que es como cuando grabas mm. como puedes tocar menos, y eso me lo hace más fácil. No sé si lo podría hacer con otro cello, capaz que no. Pero bueno, bonito el desafío de tocar de otra forma y también inventar como los pizzicatos, por ejemplo, no todos con los mismos dedos, ¿cachai? Como sutilezas así, pulgar y después un dedo cada vez, para que todas suenen más o menos distintas, en distintos lugares de la tastiera. Eso, el Y arco de Castilla, no sé, detalles así. el delay aporta harto también. O sea, Y le está montones y con el buen gusto del señor Sage acá, porque fue completamente su idea. Y sí, estoy hablando. Pero lindo, lindo, a mí me gustó eso y aportó montones porque si no quedaba una cosa, como dice Jorge, como una cosa así como media densa y a lo mejor O sin sea, mucho pasaba por textura, pero esto era más que una textura lo que tú necesitabas. Era un color emocional finalmente el que ibas a buscar ahí. Mm, de la única escena de amor en mm, este cuatro paredes, que es la cárcel terrible. claro. Ahora, en ese sentido, Seba, yo creo que es muy interesante saltar de aquí a lo tuyo, creo, por el contexto de la cuerda y todo lo que significó como en blanca oscuridad, ¿no es cierto? Trabajar un poco una sonoridad también especial dentro de la cuerda, ¿no? Que no es como una sonoridad tradicional, ¿no? Sí, eso, bueno, fue motivado ante la pregunta que tú dejaste la semana pasada, como de cuáles son las maneras de pensar o por qué tomar la decisión de por un color o un instrumento u otro. A mí me pasa mucho que para los proyectos como que suele ser muy circunstancial también, que es como con gente que he estado trabajando últimamente, donde en el fondo es una sonoridad con la que estoy familiarizado,
y donde de repente, claro, se me cruza con un proyecto como Blanca Oscuridad, que fue como ya, esto claramente para cuarteto de cuerda funcionaría. Y en ese proyecto fue súper determinante el pensar en un cuarteto de cuerda con el que yo estaba trabajando, que es el cuarteto de cuerda del Ensamble Música Actual, y con un muy buen guitarrista también, que en ese minuto era parte del ensamble. Y a partir en el fondo, ese equipo humano, y lo cual también estaba súper asociado a temas presupuestarios, fue como ya, vamos, y debiera ser capaz de construir una banda sonora completa con estos personajes, en el fondo, con estos colores. Y bueno, y una de las primeras preguntas para justamente, desde la decisión del cuarteto de cuerda, pasar a esta idea de meterse en la historia. Blanca Oscuridad es el documental sobre la tragedia de Antuco, que yo ya había estado muy metido en el tema por una ópera que escribí hace tiempo, que se llama Viento Blanco. Y ahí está esta idea de la inmensidad, la idea de este color blanco, por cierto, y de lo frío. Entonces, eso llevado al mundo de la música, yo creo que tiene que ver con una manera de tocar, tal como ahora Ángela lo explicaba, que es como despojarse de la técnica académica muchas veces, despojarse de lo que tu profesor te decía una y otra vez en la escuela, en cuanto a vibrato, en cuanto a emisión del sonido, y trabajar desde una cosa que tiene mucho más que ver como con el contacto con el sonido como materia prima. No solo como con la historia del sonido de este instrumento. Entonces, bueno, el pasaje que yo les quiero mostrar es justamente la presentación del comienzo de este documental, donde es encontrarse con estos blancos y las indicaciones. Me acuerdo cuando el día de la grabación fueron justamente en ese territorio, que era como, por favor, mínimo de vibrato o no vibrato. A mí me gusta mucho también como el trabajar con la cuerda al aire. Cuando tengo que armar un acorde, siempre estoy pensando que una cuerda queda al aire, porque eso permite que hayan otras sonoridades. El instrumento es más rico en armónicos. Entonces, por ahí va, digamos, por ahí va, que es como el sostener estas notas pedal, y donde hay simplemente el primer violín es el que hace un canto que se descuelga de esta como frialdad del cello y la viola que hacen un pedal eterno. Si quieres, vamos a por él. ¿Quieres ver la imagen o el audio primero? Usted manda. Vamos, partamos con la imagen Ya. y después seguimos con la repetición de la música por sí sola de aquí. Vamos, entonces. Esta plataforma muy recomendable, ¿eh? Onda Media, los que no la han descubierto, ahí tienen todo el cine chileno. Qué lindo. Lindo. Súper. Pasó. Muy bonito.
Qué bonito. Y todo lo que dijiste se siente, como la cero vibrato y esa tensión abajo, y la melodía hermosa y sureño, me lo sentí. Sur, Claro. hermoso. Ahí nuestra Dani Dani, Rivera en el violín, en ese solo tan lindo. hay que nombrarlo, Esperen un sí, segundo que Sí. no sé dónde. más lindo. Oye, no, fíjate que me hicieron acordar de la sesión que fue, claro, hoy día sería como muy distinto. Yo hasta ahí, ese proyecto no es hace tanto tiempo, pero yo todavía manejaba como criterios súper a la antigua, totalmente vintage, en que yo trabajaba, hacía una partitura, tenía un demo, pero muy boceto. Era mi demo, generalmente en ese momento era simplemente mi archivo de la partitura, mi archivo Sibelius. Y entonces yo en la sesión montaba siempre con la imagen. No sé si, y ahí viene la pregunta para el resto, si siempre cuando están ya con los músicos en la grabación, si les muestra, si tienen proyectado como en las películas antiguas, donde realmente también ellos interactúen con lo que están viendo, o ya esas decisiones vienen tomadas y viene el clic y el mapa muy armado. Yo por lo menos en esta sesión todavía hacía eso como súper a la antigua, de realmente dejar que suceda la acción, en el fondo la acción de hacer música mirando la pantalla, donde yo les explicaba como el contexto de la escena y ensayaba una vez, viendo la imagen y se graba. Y me gusta mucho como el resultado de que de repente empiezan a cobrar sentido ciertas cosas, esa nota larga, donde de repente el segundo violín se asoma simplemente. Eso es gracias a que está también leyendo la película. Y, Está y, y leyendo la película, no solo la partitura, sino que está leyendo la imagen. Y eso a mí me entusiasma mucho cuando sucede. súper ¿Cómo lo lindo. hacen ustedes? ¿O a esta altura siguen involucrando al músico en que mire la escena? Nosotros no lo hacemos, pero sin duda enriquecería el resultado, yo creo. Pero también, pero componemos mirando la imagen, eso sí. Por cierto. Entonces, todos esos gestos van asociados también de alguna manera a lo que está pasando en la imagen. Yo lo he hecho de las dos formas. Por ejemplo, para el príncipe lo hice así, mirando la imagen, y los otros músicos también, pero no es una regla general. Y sí enriquece, pero también ahí hay que tener la suerte de tener un músico súper sensible también en ese sentido y Sí, pues sí, es también. no de estar mirando porque es complicado. O sea, ya tener un músico de que grabe bien en estudio y que se demore poco, no es tan fácil. Entonces, además, sumarle esto no todo. Es como ser un poco músico de teatro, es como un plus. Pero sí, o sea, con la Daniela podía hacer eso y con ese cuarteto en particular, claro que se puede hacer. Súper. Sí, yo también cuando se puede y cuando requieren también mucha emoción y sentimiento, ocupo un poco, le hago una zancadilla al músico y le digo, ya, mira, la escena es la siguiente. Y queda medio para adentro con la escena, si es fuerte en este caso. Y claro, la interpretación le queda más sentida, ¿no? Pero es verdad que pero claro, al componer contra la imagen, viene la música ya con esta indicación, con este ingrediente. Es como exacerbar, ¿cómo se llama ese aliño que le ponen a Hinomoto, no? Hinomoto. Total. Es sobre hacer, sobresalen los sabores. Mira, aprovecho ahí no sé si la terminaste de contar. ¿Sí? Ah, ya. Adelante. Porque me gustaría mostrar una música y un poco contextualizar. Me contactaron a mí, de haber sido el 2018, claro, o 2019, por ahí, para trabajar en la película en un documental que estaba haciendo Netflix de Estados Unidos, y uno de los capítulos era acerca de músicos asesinados sin resolver, y uno de los capítulos de hechos no clarificados, y uno era era de Víctor Jara, y me alegré mucho cuando me contactaron, y después esa alegría duró bastante poco porque me contactaron para que yo hiciera el trabajo del Sound Alike. Y
bueno, y el sound alike, que todos deben saber, nosotros, pero bueno, pero para que sepan, es cuando tú tienes que, cuando no se pueden ocupar los derechos de tal música y tienes que hacer una música que suene como, pero que no sea un plagio. Pero era más complicada la situación porque aquí ellos estaban ocupando pedazos de canciones de Víctor Jara y lo que ellos me pedían era que yo viniera con el sonido de Víctor Jara previamente, entregara, sonaba Víctor Jara, se veía una cantidad de segundos acordados, creo que hay una cantidad de segundos que se pueden ocupar que están como libres de derecho o... Comparte. Parece que es un mito ese. Es un mito, ¿no? Bueno, o ellos compraron muy pocos derechos y después tenía que hacer la música que saliera, que despedía esta pasada por Víctor Jara. Bueno, y me llegó la película entera, la pude ver y dije, no, pero esta película está fantástica, yo quiero, en realidad, cómo ofrecerle un poco, hacerle patudamente, y por qué no intentan a que yo le haga la música. Y resulta que tenía, y jugué una carta que venía musicalizada desde Los Ángeles, y estaba musicalizada con librerías de sonido y librerías de músicas de documentales bien espectaculares, muy hollywoodenses, muy, que funcionan fantásticas. Yo le hice un comentario, le dije, mira, la música en general encontré que funciona para contar la historia, pero tiene un sonido demasiado norteamericano, y si bien hay una conexión que el asesino de Víctor Jara está refugiado en Estados Unidos, que es parte de la historia que van contando, un poco se va a parecer a todos los documentales, el sonido, tu música de documental, y no, ya que no puedes ocupar tantas canciones de Víctor Jara, se va a parecer un poco al sonido de todos los otros documentales. Entonces digo, ¿por qué no me dejan hacerle una propuesta y componer en base a los mismos ritmos y tensiones que ellos tenían, pero un poco ocupando la instrumentación, los instrumentos que giraban alrededor de Víctor Jara, alrededor de la nueva canción chilena, y un poco la música alrededor de un estilo de composición que venga más de Chile. Bueno, y ahí me compraron la pescada, que les logré vender, bueno, y ocupé y me metí en las sonoridades, bueno, Víctor Jara en la guitarra, entonces un poco, si bien componía la música al piano, se la pasaba a la guitarra, ocupé el tiple y ocupé el charango, y aquí lo ocupé no en un lenguaje totalmente folclórico, y también no quise caer, era un tema de conversación con los productores que tenía, que no lo quería tocar, pero al final lo toqué, que era que yo sabía que ellos me iban a decir con respecto a las alas de mariposa de Santolaya, que ellos, así le decían ellos, que es el charango ronroco, que es como una bandera sonora, que ya un poco como que viene de Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero ya es como un sonido ya, un sello también que tiene. Entonces yo no quería caer en eso, y un poco me dijeron, pero ocúpalo, ese sonido sirve mucho. Entonces, la verdad es que agarré, y bueno, se lo pasé un poco al tiple, jugando con las sonoridades, pero ocupé el charango, el ronroco, lo ocupé como si fuera este instrumento que no lo tenía a mano, en ese momento no lo quise ocupar. El dulcimer, ¿conocen el dulcimer? Que Claro. el salterio, ¿no? Que se percute, se frota la nota. Entonces, yo lo que hice fue poner el charango acostado y en las cuerdas al aire, las percutía, y un poco le estaba dando el gusto a los productores que querían pasar por el instrumento así, y por otro no estaba ocupando el recurso, que es muy bueno, pero que ya existe, ya había sido ocupado. Entonces, mira, debería ser la pieza, el último poema, ¿no? El 5. Tú me dices, 0508, tengo dos. El 05 creo que es el de ese estado. Ya, ok, ahí voy.
Muy lindo. Qué lindo. Igual le tentaste el piano al final igual. Sí, igual tenía que ver. Pero claro, ahí se nota que es como, Pero como ese como trémolo que tiene. claro, es como un trémolo, también ocupo el delay, entonces le pegué como 3 veces, o sea, 3 veces pasé por la nota y para que se produjera como que, porque el charanguista, para hacer ese, yo tengo la suerte de que, bueno, en el Inti tocamos con el Horacio Brani y de repente le digo, ya, ¿cómo toca el ronroco Santolaya cuando hace estos efectos? Me dice, mira, ese efecto se hace con el dedo acá, pero la gracia es que todos los dedos pasen un poco lo mismo que después está, que todos los dedos pasen por la misma nota, entonces ahí hay una imprecisión que logra esta masa. Entonces dije, ya, no vamos a pasar ningún dedo, sino que vamos a percutir, y eso producía, que incluso puede no reconocerse tan a la primera, así que... Lindo. Pero funciona, ¿eh? Sí. Pero funciona. Oye, quiero precisar un concepto solamente porque lo dejaste en el aire y es muy interesante porque eso es algo que está muy en boga y en moda, quiero decir, en la música para cine, sobre todo, que tiene que ver con el uso transcultural de la instrumentación. Porque en estricto rigor tú te quisiste arrancar del ronroco y el uso tradicional de Santolaya, ¿no es cierto? Y fuiste al salterio. Y pudiste haber ido al koto japonés y pudiste haber ido a cualquier otro instrumento de percusión que tuviese una tímbrica de ese tipo de brillo, digamos, ¿te fijas? Pero eso es algo que se usa mucho en la transculturalidad, que se llama en el sentido como de qué manera usa un instrumento o parte de una premisa teórica, ¿no es cierto?, que en todos los lugares del mundo hay aerófonos, hay cordófonos, ¿no es cierto?, hay membranófonos, y que dentro de esas familias habrá algún instrumento, digamos, de esa cultura que puede sonar tímbricamente muy similar al que yo tendría que haber usado en estricto rigor en mi cultura, digamos. Entonces, en ese sentido, tú empiezas a usar instrumentos y eso a Mike le encanta hacer ese tipo de inversiones, digamos. O sea, anda usando instrumentos que no tendrían por qué ser necesariamente los instrumentos que deberían haber sido usados, digamos, y precisamente se parecen tímbricamente, ¿no es cierto? Porque el principio sonoro es de característica similar, y eso es lo que lo empata con la posibilidad de ser usado, pero su orgánica, como dices tú, en este caso tuviste que usar 3, 4 notas que con un efecto de delay te armaron lo que habría reproducido un dedaje, ¿no es cierto?, en la digitación, y eso es lo maravilloso, porque en estricto rigor suena como, pero no es, digamos, y construye un nivel de subjetividad que te puedo asegurar que en la imagen es bondadoso y es generoso, quiero decir que da mucha materia de resonancia, no es algo que tú podrías decir que quedó en evidencia, digamos, entiendo, ¿no? Esta música en particular que escuchamos ahora, ¿tú te acuerdas qué pasaba en la escena cuando sonó? Sí, acá relataba uno de las personas que estuvo presa con Víctor en el Estadio Chile. Ya. Contaba que él lo vio escribir el último poema. Ya. Y relataba y que lo escribió, se lo pasó a alguien y ahí contaba cómo llegó este militar y se lo llevaron para allá y de ahí nunca más lo vieron. Pero el relato es muy, bueno, es verdad, claro, en la imagen hay una frialdad que este testigo fue o sea, sobreviviente, lo llevaron al estadio Víctor Jara hoy día y se sentó más o menos en el mismo lugar y el relato lo hacía de ahí. Entonces ya la imagen, la historia hablaba mucho. Y un poco, y la composición también, yo la composición la hice un poco, tomé como los ritmos, se puede notar que tomé un poco los ritmos de Víctor Jara, una muy bien armonía, logrado. claro, una armonía de Víctor Jara, pero un poco citando, homenajeando, porque en el fondo también, con respecto a la decisión de los instrumentos, y ahí tiene que ver con nuestra pregunta madre, yo dije ya, ¿cómo le hubiese gustado a Víctor que le hicieran una música? ¿Qué instrumento hubiese ocupado? Bueno, no lo podríamos saber ahora, pero entonces, ¿cuáles eran los instrumentos que estaban a su mano en esa época, con los que tocaba? Era el tiple, era el charango, era la guitarra, y ahí me falseé, ocupé el guitarrón mexicano, que el guitarrón que tocaban los Inti en un momento, pero básicamente las cuerdas latinoamericanas que eran un poco, o sea, los instrumentos latinoamericanos, el folclore, que era lo que estaba sucediendo en el movimiento de la nueva canción chilena, ¿no? Que el charango, el tiple se lo trajo, es que ya puedo
puedo pisar puedo dar el dato no bien dado, pero el triple lo trajo la Violeta, ¿no? No, de una pasada por Colombia. Bueno, pero ahí estos instrumentos se estaban empezando a relacionar entre sí. Entonces, era un poco la búsqueda que tenían ellos y ahí me propuse como ocupar los instrumentos que eran los que estaban quizás en la sala de ensayo, Víctor. Oye, ¿y esta serie, Camilo, tuvo una banda sonora también? ¿O esto fue solo lo que se musicalizó en la serie? No, banda sonora, o sea, yo hice... ¿Hubo Si otro hubo- compositor asociado al proyecto también? ¿O no, no? no, no, Ah, ya. no, 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 pues, logré mi propósito, que Eso, era pegar un ya. codazo Claro, y por vivir la experiencia más de trabajar, claro. no me había tocado trabajar con una productora allá en Los Ángeles Claro. y al final hice toda la música, lo que ellos Ya. me fueron pidiendo prácticamente toda la música Bueno. y personalmente era bien tremendo porque, o sea, me pasó algo tremendo que al asesino, a este tipo, en la película que produjo bastante contradicción, ¿ah? Lo muestran como son los gringos con un poquito de ambigüedad, entonces no lo apuntan con el dedo, miren a todo el mundo, este es el asesino. Saque su conclusión Claro, y lo más probable es que este sea el asesino, pero nosotros no lo vamos a juzgar en esta película. exacto. Y hay que relatar un poco la infancia de este militar, Barrientos, y me pedían que la relatara con ternura. Y yo decía, no, N. ternura, ¿cómo le voy a poner? O sea, no puedo, tenía que, entonces, me rechazaban varias músicas porque le ponía por detrás, trataba La mala onda. claro, de tirar un poco la mala onda, pero claro, era un documental, no era una película de ficción también. Yo tenía que estar ahí un poco al servicio de la historia que se quería contar. Súper difícil, ¿no? Sí, Claro. difícil, En los cuchillos ahí de... claro. Oye, ¿tú ibas a decir algo, Seba, parece? Hace un minuto atrás, creo, ¿o no? ¿O estoy mal? No. ¿No? No, yo dije que que se sentía mucho estaba muy bien logrado la presencia de Víctor Jara, está muy bonito. Claro. Sí, está precioso. Suena Y la bonito. presencia como homenaje Mm. y no como copia, eso Claro. es interesante cuando uno logra agarrar claro, una progresión o un ritmo, pero desde ahí explayarse y que no sea como sonar como. Claro. Mm. Ahora, yo me lo propuse terminando de grabar y después viendo como que el resultado, cuando me di cuenta que había logrado eso, claro, al comienzo de componer estaba bastante asustado de que no estaré pisando demasiado en su territorio, Claro. pero después, claro, que es como el resultado final al que se llega cuando ya grabaste toda la música y la puedes ver con un poco de distancia. Mike, ¿quisiera mostrar otra cosa, Miguel? Sí, Tengo los 2 tracks que mandaste al final, si los quieres en incluir. relación a las técnicas extendidas, Ya, falsamente extendidas en este caso, ya. la que se llama, de las dos últimas, una se llama, no me acuerdo cómo se llama la primera. De tema de Machuca, canción de cuna. Tema Machuca. Ya, perfecto. Ese. Ay, la vi ayer Machuca, por decir. Sí, Feliz. Ya, vamos entonces. ¿Quieres que la escuchemos simplemente? Ahí va.
súper. Y eso en relación súper. a la búsqueda de una sonoridad, porque este es el tema de Machuca, o sea, no Machuca, de los niños en el fondo. Mm. Y porque, falsamente digo yo, porque son armónicos de arpa, pero sampleados. Entonces, yo no sé, me parece que no es posible tocarlo como armónico, o sea, tocar eso realmente en un arpa. Mm. Pero tú me No dices estoy que lo seguro. grabaste tú mismo grabaste No, Scratch. yo no hice Ah, el ya. sonido, pero Ya, son armónicos ya, tocados como si fuera un piano. claro. Y eso le da eh, uno entiende que son armónicos, pero cuesta más sacar de arpa, le da una extrañeza que me gustaba en ese sentido. Mm. Ahora, ¿el clarinete es real o Sí, no? que ¿O lo es conoces? real. Clarinete El es real. sonido del clarinete que es Luis, como que... Luis Rossi, ¿Quién, Luis quién, Rossi, sí, increíble. sí, toca muy bonito. quién era? Perdón. Luis Luis Rossi, Rossi. Luis sí. Ross, No, de mi, no voy a contar la anécdota con Luis Rossi, pero bueno, Luis Va, Rossi. va a tener que contarla ahora ya. me puedo extender, pero cuando grabamos Testigos del Silencio, y había un clarinete solista con Luis Rossi, y yo lo convoqué, le dije si podía grabar conmigo, y como no me conocía, la respuesta era obvia, o sea, no puedo, tengo conciertos aquí, allá, no sé, en Londres, o en cualquier parte, digamos, y no tenía agenda, no tenía nada. Entonces al final yo le dije, bueno, hagamos una cosa, no me diga que no al tiro, le dije yo, le voy a mandar las partituras y después de que las vea me dices que no. Y me contestó en el correo, pueblo juega a las 11. Y en ese minuto estábamos nosotros en pausa rec, el día juega a las 11, era invierno, él llegó con su abriguito, su maletín, sacó su instrumento, empezó a soplar, ¿no es cierto? Se puso los anteojos, me miró, aquí está el primer cue, empezó a tocar, y a mí parándose los pelos, cosas que él tocaba. Si yo pudiese haber grabado todos los clarinetes de mi vida, lo habría hecho con él, fue lo que le dije. Pero cuando nos estábamos despidiendo al final de la sesión, él me dijo que él tenía que hacer ese viaje también. Y ahí yo entendí por qué él había aceptado esa invitación a grabar. Y es porque, acuérdense que el documental de Testigos del Silencio de Mario Kreuzberger hablaba sobre el viaje que él hizo a los campos de concentración, digamos, para recordar a su padre lo que él había vivido en esos lugares. Entonces, es un viaje que hace toda la comunidad judía en algún momento de la vida para reconocer esa historia. Y él tenía que hacer ese viaje. Entonces sintió un llamado de participar por una razón personal finalmente, y eso fue lo que hizo que llegara. Si alguien quiere escuchar en Bandcamp, está el disco completo de Testigos del Silencio, porque ahí hay un clarinete que es de otro mundo. O sea, yo en la vida he sido interpretado de la manera en que él interpreta, porque es fuera de serie, no, fuera de serie, no hay nada que decir. Oye, ¿quieres comentar lo otro que venía, Camilo? O no sé, Mike, ¿quieres decir algo más de No, esto? pero te toca a ti también, pues. Sí, Sí, claro. po. No, yo lo que quiero aclarar es, hay algo que no he escuchado mucho en todo lo que ustedes han mostrado, que bueno, porque tal vez lo voy a proponer yo entonces en ese caso, y que de qué manera nos importan, ¿no es cierto? De qué manera nos importan los instrumentos, ¿no es cierto?, al momento de usarlos en la estructura de la película. ¿No? De qué manera una línea de color instrumental puede reforzar también una línea temática dentro de la película, de qué manera puede profundizar en algunos territorios. Y en ese proyecto que comenté en la foto, ¿no es cierto?, que se relaciona con el documental El Imposible Olvido, que es un documental en primera persona, ¿no es cierto?, de Andrés Habeger, que habla un poco como la reconstrucción del hijo en búsqueda del padre, pero no es cualquier padre, porque es un padre desaparecido por la dictadura argentina, ¿no es cierto?, que de alguna manera fue exterminado, ya que nunca hubo una evidencia confirmada de aquello, pero sí una certeza a través de una serie de investigaciones, que es lo que el viaje de alguna manera construye en el documental, que es cómo él se hace una imagen de un padre que podría haber sido eventualmente ausente en algún minuto, hasta que llega un poco como a entender a través de una serie de testimonios, y de entre esos testimonios son unos libros que él tenía, unos cuadernos que él tenía, donde de chico anotaba cosas personales, siendo muy chico, digamos. Entonces hay un dispositivo en el documental que son las lecturas de los cuadernos de infancia, ¿ya? Entonces cuando yo veo este fragmento en el dispositivo, en el documental, me llama mucho la atención lo mucho que se emociona Andrés al leer esos libros,
Pero cuando tú escuchas la información que él está leyendo en el libro, son informaciones de un niño que está escribiendo de 5 o 6 años, que está escribiendo, fui con mi papá al cine y compramos papitas y nos sentamos a ver un capítulo de la serie que vemos siempre. Entonces, son cosas muy de la trivia que tú dices, ¿no es cierto? Que no encuentro una razón emocional como para poder llegar a ese lugar que pareciera ser, ¿no es cierto?, genera tanta tristeza o tanta pena. Entonces, en ese minuto sentí que el lugar de la música tenía que estar en una suerte de observación y distanciamiento. Y no podía yo participar de la emoción que él estaba teniendo, yo tenía que respetuosamente observarla solamente. Y no podía usar en ese caso ningún instrumento de la familia de las cuerdas, porque cualquier instrumento de cuerdas me iba a pulsar en una emocionalidad que no era la que necesitaba la escena, digamos, ¿se entiende? Entonces, y menos un piano, que era bastante más frío. Entonces, ¿cómo me acerco yo al aire y al soplo, ¿no es cierto?, de este distanciamiento? Y así fue como ocupé un trío de vientos para esos momentos, y que siempre suenan en esos momentos de lectura de libros, ¿no es cierto?, que son un clarinete, ¿no es cierto?, una flauta alto en sol, porque yo además yo soy muy, en lo personal, muy quisquilloso con los timbres agudos. Yo prácticamente no uso el violín en mis bandas sonoras. Prefiero 1000 veces el cuarteto vienés, o sea, violín, viola, cello, contrabajo, 1000 veces ese cuarteto, y no tener duplicación de violines, digamos. Entonces, en estricto rigor, mi gran instrumento en todas las bandas sonoras que yo siempre he trabajado es la viola, cuando tengo que trabajar con una cuerda solista. Y en este caso, ¿no es cierto?, los vientos tienen este color, aquí va a sonar ahora. Es corno francés, flauta en sol y clarinete. Prácticamente el nivel tan bajo de actividad musical se justifica porque solamente la música está acompañando mientras él está leyendo, está leyendo, está leyendo, está leyendo. Entonces, cuando tú construyes eso junto con la imagen, lo que se te produce es una sensación de esto que le está pasando a él es importante. Y solamente tienes esa lectura, digamos. No está conduciendo emocionalmente esa música, ¿te fijas? Simplemente está dando un sentido de respeto y de observación a lo que sucede. Pero ese era un dispositivo, era uno solo de los dispositivos que tenía la banda sonora. Porque había otro dispositivo que se parece un poco a lo que estaba comentando un poco Camilo con respecto al uso del ronroco, que sí lo usé en esta película, ¿no es cierto?, pero que lo usé con un sentido más bien de funcionalidad, un sentido rítmico, pero también usé el vibráfono como para graficar junto con la guitarra un sentido de pasado, un sentido también de etereidad y de lejanía con el vibráfono, y un sentido romántico, diría yo, en el sentido emocional que la guitarra de nylon, ¿no es cierto?, va de alguna manera envolviendo a ese ronroco que desde una simplicidad brutal, digamos, simplemente desarrolla una estructura rítmica, ¿no es cierto?, que va avanzando mientras el personaje va manejando en el automóvil, ¿no es cierto?, desplazándose. Pero llega un momento en que después del desplazamiento, él empieza a tener reflexiones sobre su viaje. Y es ahí, en el momento de las reflexiones, donde la guitarra toma un sentido emocional, ¿ya?, y que no es solo el moverse en el automóvil. Aparece el vibráfono como sinónimo del pasado, abrimos la puerta del pasado y aparece la guitarra ahora
envolviendo de emocionalidad junto con el vibráfono que sigue estando en el pasado. Entonces aquí yo estoy usando los instrumentos en 3 categorías. Estoy usando el ronroco para hacer mover al personaje, estoy usando el vibráfono para llevarlo al pasado y estoy usando la guitarra para construir una médula emocional dentro del momento. César Jara, por si acaso, en el ronroco y Simón González en la guitarra. ¿Ya? Y para terminar, solo para precisar este tema de la emocionalidad, ¿no es cierto? Cómo la guitarra finalmente construye por sí sola. Fue una banda sonora de mucha simplicidad, ¿eh? No fue una banda sonora compleja. O tal vez sí, digamos, por la simplicidad siempre es compleja. Y estas gotas de guitarra, ¿no es cierto?, están en la sensación de, ¿no es cierto?, construcción emocional y pasado, ¿te fijas? Por eso la latencia, el rubato, ¿no es cierto?, el distanciamiento y esa sensación como de figura fondo, como que hay una guitarra aislada dentro de un cenital, ¿no es cierto?, así como alejada. Y ahí se va distanciando. Entonces, en estricto rigor, resumiendo un poco la propuesta, básicamente yo quería mostrar este proyecto porque veo en él el uso de 3 familias de colores muy específicas y que son el distanciamiento, la frialdad del distanciamiento, ¿no es cierto?, la movilidad a través del ejercicio, ¿no es cierto?, de instrumentos que tienen esa característica, ¿no es cierto?, pero que también se mezclan con instrumentos que aportan otras terrazas dentro de la música, y la emocionalidad, ¿no es cierto?, que está más bien trabajada, nunca podemos escaparnos de ella, pero aquí está intencionada, ¿no es cierto?, con la guitarra de nylon. O sea, la guitarra de nylon en este proyecto era la encargada de emocionar. Y de esa manera, ¿no es cierto?, no podría haber sido sino de nylon, y tenía que tener un color latinoamericano, porque la película sucede, ¿no es cierto?, desde Argentina, pasa por Brasil, ¿no es cierto?, pasa por México, es decir, pasa por distintos lugares del cono latinoamericano, digamos. Eso era, chicos, ¿qué les parece? Hermoso. Estamos llorando acá. No, no lloren, no lloren. Yo con eso les comento un poco como lo que significa en el fondo trabajar con un sonido, pero tú decides qué rol le vas a dar a ese sonido, qué función va a tener ese sonido, ¿te fijas? Sí, es una súper bonita manera de partir, ¿no es cierto? Claro, No limitarse, sino que estructurarse dentro de uno mismo y como desde ahí partir un trabajo. A lo mejor después uno lo cambia, pero como tú lo explicas es súper claro y, ok, voy a hacer esto entonces acá. claro, y ya no hay más discusión, o sea, cada vez que a veces en las lecturas de libros, de libros aparece esa sonoridad de respeto, ¿no es cierto? Cada vez que él viaja aparece la movilidad, obviamente que hay variaciones, y así va de alguna manera dialogando, ¿te fijas? Claro. Sí, es muy bonita la solemnidad que transmiten los vientos, ¿no? Sí, Sí. sí. Sí, eso se percibía. Oye, y no, que se me olvidó comentar, pero de la pieza de Machuca que mostraste él, bueno, después nos contaste que era esta arpa sampleada, y yo decía, ¿cómo logró jugar? Trataba de reconocer esos armónicos, de dónde venía. Sí, ¿cómo logró jugar entre la guitarra, hay el charango que tira armónico? Entonces, qué interesante y unos pizzicatos. Traté de imaginarme, pero claro, no llegué a después de velarte la verdad. Pero qué interesante como los armónicos y como en el fondo inventaste un músico que es una cosa intocable, ¿no? Porque gracias al Claro, sample, claro. pero, No lo inventé yo, pero, o sea, no, no, Propio. claro, claro, inventaste un super músico que puede tocar algo intocable. Entonces uno eso, armónico, claro, claro. claro, pero qué bonito Sí, pues como... ese despiste, o sea, como ocultamiento de la fuente es interesante. O sea, Sí, como lo que pasa en el auditor. claro. Oye, ahí yo siento que está pasando algo, por lo menos a mí me tiene como inquieto desde el año pasado, que fue como ya hacer este proceso de meterme en el mundo de los samplers, porque hasta hace poco
para mí un sampler era como aquello que tú llamabas cuando no tenías plata, básicamente. Claro. O aquello que aquel Claro. juguete para, chuta, no da el presupuesto, pero ya, entonces, pero a mí me gustaría que sean violines, entonces aquí tengo, compré el mejor violín de tal librería. Sin embargo, siento que es mucho más interesante el entender ahora, empezar a entender cuál es el potencial de esos instrumentos fuera del ser humano, porque para mí el escribir para un violín tiene también una connotación histórica, que es como ya, aquí va a venir una persona que va a tocar, entonces tengo que dialogar con ese lenguaje. Y hoy día con los samplers me fascina eso, de poder sacarse de la cabeza esas limitaciones técnicas para poder decir, por ejemplo, lo que hiciste, Miguel, que es como, no, estos son samplers de armónicos de arpa, entonces, pero lo hago sin tener que pensar que va a haber un arpista tocando, donde tendría ahí un pedaleo, pero tendría ahí como Sí, la pues vuelta sería así. imposible, claro. Tendría ahí, claro, mucho ruido, tendría ahí otras cosas. Y lo que aparece ahí siento que es sumamente interesante. Más que la tentación de tratar de que mis samplers suenen como que, parece una orquesta. Que no se Me reconozcan, interesa claro. Sí. que sea otra cosa, que sea otro mundo sonoro. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Cómo lo viven? O sea, por ejemplo, en Nostalgia de la Luz, o sea, grabamos un duduk para una parte, y al final lo ocupamos una octava más abajo. Que, o sea, en un lugar que no se puede, que no existe. Pero eso le da un color y una textura muy enriquecedora. Para mí también, para mí ha sido muy importante siempre lo que tú decís, o sea, usar los samples como un alejamiento de lo real. Es como que no hay límite, ¿no? Es como una creación sobre la creación, o sea, es como un concepto Claro. que yo también estoy súper lejana, pero encuentro súper atractivo de enfrentar desde ese lugar, como dice el Seba, no porque no, no tengo otra opción, sino por eso mismo, porque busco otra opción. Como, me gusta a mí eso. Hay algunas preguntas que quisiera abrir, tal vez, por ejemplo, Francisco pregunta, ¿cómo deciden la orquestación? Dice, ¿deciden el material melódico primero o lo orquestal? ¿Qué parámetros culturales, armónicos les hacen tomar la decisión de usar un instrumento en una situación particular? ¿Cómo lo planifican, ¿no es cierto?, cuando tienen que empezar a musicalizar una película. En el fondo, esa es la pregunta que yo la voy a juntar con la pregunta que hubo la semana pasada y que no se contestó porque era más pertinente ahora. Si nosotros cambiábamos a mitad de camino, a lo mejor algún diseño de instrumentación o alguna orquesta que hubiésemos tenido pensada y que haya tenido que mutar, ¿no es cierto?, hacia otro lugar. Pero también un poco lo que dice Francisco, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo se decide la orquestación, digamos. Si la orquestación es producto del material musical, las melodías, las armonías, o es producto de una decisión previa. ¿Cómo lo podríamos responder eso? En mi caso yo, bueno, a menos que, en el caso, como está hablando del documental de Víctor Jara, un poco me predispuse a los instrumentos que hubiesen estado en la sala de ensayo de Víctor Jara, pero igual fui agregando cuerdas, cello, metí el piano apenas pude, no, Claro. pero sí, Sí. primero la composición, es importante tener la composición y de ahí, yo creo que es según el proceso también del director. Pero perdona que te Por él, interrumpa. Claro. la pieza me puede llamar también a la orquestación. Sí. Pero lo que pasa es que es interesante que tú te autoanalices en lo que tú estás planteando, Camilo, porque en estricto rigor, ¿no es cierto?, tú pensaste dos cosas a la vez. Cuando tú dijiste voy a trabajar con los instrumentos de la época, esa es una manera de pensar, y después dijiste, y esto va a tener una cúpula que es mucho más orquestal, que van a haber cuerdas, que van a haber instrumentos más tradicionales, seguramente, pero en estricto rigor pensaste en un momento cultural,
pero también pensaste en un momento audiovisual, digamos, del formato en el que estabas, ¿te das cuenta? Entonces, en estricto rigor, tus decisiones tenían criterios, o sea, y tienen criterios, y siempre tenemos un criterio, lo que pasa es que a veces no lo tenemos tan presente, digamos, en la decisión. Pero es lo mismo que uno puede pensar, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, Miguel también trabaja con sonoridades experimentales, pero él también usa instrumentos tradicionales dentro de su propuesta, ¿te fijáis? Porque en algún momento él tiene que vincularse a cientos de estándares que seguramente él decide que tienen que existir, ¿te fijas? Por eso que es muy interesante que hasta qué punto nosotros reconocemos los límites de la experimentación, porque yo puedo generar experimentación, puedo generar culturalidad a través de la instrumentación, pero también tengo que estar dentro de un formato que me pide cierta sonoridad. Pareciera ser que el formato te pide una sonoridad, ¿te fijas? Y no solo lo que el contenido quiere decir, sino que en el dónde estoy ubicado también me quiere decir algo. Claro. ¿Mm? En ese sentido, me gustaría que si podemos escuchar la número 3, ¿Ya? Démosle. que es la misma anterior que escuchamos, o sea, la primera que escuchamos, historia de fútbol, los niñitos, ¿Ya? pero se roban la pelota, se van a jugar fútbol con la pelota y pierden la plata que tenía que ocupar para comprar comida, no sé, y tiene que vender la pelota. ¿Ya? Entonces va con la pelota a venderla muy triste y, ¿Ya? y es una carrera, va triste pero va corriendo, entonces Ya, es bonito. perfecto. Vamos. Escucha, bueno. Claro, como ejemplo del que el punto de la narración determina la orquestación, la instrumentación Mm, y la armonía en este caso también, porque es distinta. mm. Pero ese tipo de decisiones tienen que ver con la narración. Claro. Claro. ¿Qué instrumentos usa? Con la, Y- con el relato, claro, con la dramaturgia finalmente, con lo que está Claro. pasando, la densidad y lo que queremos llegar. Este es el tema para mí, perdón que lo diga como fan, ridículo, pero el Camilo antes a mí me pasa con este tema. Este tema es así como marcador para mí de... No, Quiero o sea, en esto trabajar, todos entonces, deberíamos ponernos así nomás, así, simplemente decir gracias, Miguel, por esta música. Mirando y Tobar. Exacto. Porque todos nos emocionamos con esto, ¿cierto? Estamos muy lejos de tener cuerdas de verdad. Claro. Pero esa expansión es audiovisual. ¿eh? Claro. Todos los vientos están en la culturalidad de la funcionalidad. Súper, ¿ah? Es increíble eso, y ahí la flauta son los niños, ¿no? Las flautas son los niños, Claro. la inocencia, claro, y cómo va. Y una pregunta, ustedes, y aquí me estoy metiendo en el capítulo homenaje a Miranda y Tovar, una pregunta, Miguel, en la relación con el director, que va a ser un tema que futuro, por supuesto, pero al proponer esta teoría de instrumentos sonoros, ¿nace de una conversación con el director o ustedes le proponen, le decían, mira, vamos a enfrentar la música con estas teorías, con estos principios musicales y de instrumentos? En general conversamos poco con los directores, más Ya. bien les mostramos la música hecha ya. Así, ya, perfecto. Sí, o sea, porque es difícil. O sea, que yo admiro la capacidad que tiene Jorge De dialogar.
No, de dialogar, bueno, pero de establecer una teoría acerca de Ah, bueno, previa que ayuda mucho claro. acerca de quién conduce el movimiento, qué es lo que es el pasado. Eso para nosotros es más esquivo, más difícil. Entonces Pero preferimos está. hacer, no sé, está claro, si uno podría Mm, a posteriori analizarlo y mm, descubrirlo, mm, pero es una relación mm, más como directa con la película. mm, mm. Y, y lo otro es que lo que preguntaba acerca de la orquestación y instrumentación, bueno, es lo mismo. Todas las decisiones son en el momento de componer. Como Claro. usamos samplers, y a veces reemplazamos con un instrumento cuando se puede, las cuerdas con Mm, cuerdas de verdad, o los vientos con vientos de verdad, pero mm, si no se puede, ya están ahí. mm. O sea, no lo hacemos como boceto, Claro. pocas veces lo hacemos como boceto. Y bueno, lo del arpa es una cosa, pero te pasó otra vez, Miguel, como lo que le pasó a Camilo, de tener que usar un instrumento parecido sin ser el mismo que tenía que ser. Mm, sí, bueno, lo que te decía recién del Claro, duduk, que debería haber sido claro, una flauta en sol, claro. porque eso es lo que querían, pero Mm, sí, muchas veces, no me acuerdo en este claro, momento. súper. ¿Y qué más podemos ver acerca de el uso narrativo de los timbres? Porque eso es algo interesante para el que está empezando también, como tener una guía, porque existen ciertos clichés. Si tuviéramos que hablar de los clichés de los instrumentos asociados a las emocionalidades, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, no es casual de que toda la música, por ejemplo, New Age, utilice las flautas como parte de la instrumentación de ese estilo musical, por ejemplo, y tiene que ver con lo airoso, ¿no es cierto? No es casual que todas las músicas tristes o románticamente tristes usen el violín, ¿no es cierto?, como un instrumento. No es casual de que todas las músicas que son un poquito de melancolía, de estar perdido un poco en un presente confuso, son generalmente melodías de piano solo. No es casual, por ejemplo, que las músicas del cariño, de la amistad, de la buena onda, ¿no es cierto? Que son las músicas que yo ya le llamo las músicas Eric Clapton, ¿no es cierto? Son músicas que suenan generalmente con guitarra, ¿no es cierto? Que es la música Movistar, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tiene ese carácter como muy de guitarra, ¿cachai? Ya, pero bueno, Mike ha hecho más de alguna de esas seguramente, ¿no es cierto? Y Sí, pero claro, no sé, estoy tratando de colocar un tema que tiene que ver con que revisemos un poquito si yo podría, quieren o yo podría, no. podría mostrar Dale, una música. Bueno, Ángela, claro, dale tú. Sí. dale. No, eh, sí, bueno, voy entonces. Acá hay un pedacito que les quería mostrar de una cosa con marimba que también es del príncipe. Marimba real, así esa grande, de madera. A mí me pasó con la cosa de la cárcel, que la temática del príncipe, que vi completamente la marimba. Se me imaginó que era lo que le pasaba en la cabeza al príncipe con la cosa de los barrotes, de las rejas. Ah, mira, ¿viste? Entonces, hay muchas escenas que el príncipe y los presos tocan bueno, con las cárceles, pues, tocan para llamar la atención cuando hay protestas, qué sé yo. Y esto Claro. pasó, yo lo propuse se lo propuse al director como una idea y le encantó. Y bueno, aquí está grabado real. Voy a mostrar una escenita de Misterio, acá está Misterio se llamaba, sí. Y bueno, esto, pero no sé por qué no me sale. Esto es, ¿no? Digamos, como clic con el Pro Tools Aquí, antes. clic acá. Clic Perdón. acá, por ejemplo. Ah, perdón, espérame, ahí sí. Y Y ahora esta, este como Space. pero esta, ya dale. Comencé a estudiar. El sol era débil y penetraba la celda. Eso me favorece. Interesante, ¿eh? ¿Cómo debería Sigue un poquito más. No era feo. Algo encontraría bonito. Eso, no era feo. ¿Cómo voy atrás con esto? Súper.
Está bueno. Está... Y ahí fue ahí desde una intuición, completamente, sí, completa intuición. Y yo hablé en la primera sesión que tuvimos de esta cosa también, que también habló el CEO hoy día al comienzo de la circunstancia, ¿no? De la cosa de con quién estamos trabajando en ese momento. En mi caso, ay, no sé por qué me veo borrosa. En mi caso, la cosa familiar también pesa, no, no, Claro. es ese. Y claro, tengo al Carlos Vera ahí, que es mi tío, que toca increíble y es muy amoroso también, y siempre está, casi siempre está en mis proyectos, muy amoroso él. Entonces todo esto pasó, ¿no? Al mismo tiempo. Y a mí de verdad me hizo como ruido la cosa de los barrotes. Como que dije, Sí. hagamos que los barrotes suenen. Y resultó bueno, porque finalmente la cabeza del príncipe, que es joven, es ese el sonido de su cabeza, lo que pasa en su cabeza es ese para mí, para el director finalmente también. El cello que escuchamos después ya es más Alfredo Castro, y en ese sentido como una película minimalista en el sentido como musical y la elección de instrumentos. Yo lo definiría que es así, el personaje del príncipe es la marimba y el personaje del Alfredo es el cello. Y a mí se me simplificó harto verlo de esa forma. Y me gusta mucho el sonido de que la marimba así en bruto, completamente grabada así, muy, muy a la antigua. Oye, Muy bonito. Sí. ¿a alguien le ha pasado que ha querido personificar con un instrumento a algún personaje por alguna razón particular? Seba, estáis muteado. Una luz. Por cierto, sí, para mí pues, y de hecho ahí viene eso del mundo de la ópera, el famoso leitmotiv, ¿no? Que es esta pequeña célula musical que generalmente está asociada a un instrumento, que no la determina en un instrumento o en un grupo de instrumentos, y que eso tiene que ver con algo que está en el guión, con la historia que se está contando. O sea, es ya sea un personaje, es el leitmotiv del lugar y para mí, por lo menos, es siempre, cuando me meto en un proyecto, es lo primero que anoto. Digamos. En un cuaderno siempre va a aparecer necesariamente como esas definiciones, que es cuáles son las líneas centrales en cuanto a personajes, en cuanto a situaciones, lugares, y ahí viene esa decisión. Ya, este personaje es, por ejemplo, en Blanca Oscuridad, Jonathan, que es el hijo muerto, ¿cierto? Es guitarra todo el tiempo, y es una guitarra muy solitaria, es una guitarra despojada de acompañamiento, y aparece durante toda la película esa relación en sus diferentes variaciones. Y por otro lado, como contrapeso de esto, está esta idea que tenía el director, que es como esto es una tragedia griega, está el destino ahí muy fuerte. Entonces eso era el cuarteto de cuerdas. Y la confrontación, en el fondo, el contraste entre estos dos mundos, la guitarra, que es como muy local, ¿cierto? Que está muy... que es más, que además era una guitarra tocada de manera más melódica que como guitarra de fogata, digamos. Claro. Versus este mundo como de esta concepción europea del cuarteto de cuerdas, que es como algo que está impuesto desde fuera. Y eso siento, ese tipo de cosas como que le van dando también identidad a los proyectos, el darle una sonoridad, y ahí yo creo que está como la gran tal vez pregunta, por lo menos para mí, que es, así como recién tú definías estos como los estereotipos, el cliché, ya, entonces ahora esto es épico, por lo tanto tienen que entrar los cornos. Claro. Sí, o cómo se puede ser épico sin cornos, tal vez. Claro. Porque claro, cuando tienes los cornos realmente disponibles o tienes un super sampler, a ver, sí, puede funcionar muy bien. Pero si no, si tu materia prima final de sonora no cumple con eso, con esa cualidad sonora, va a ser la mala versión, que es un poco lo que hoy día ocurre mucho, no sé, pues en la tele, estas cosas como de librerías, que es como que es todo tan plástico. Claro, efectivamente está en el cliché de la cosa épica, por ejemplo. Claro. Pero no tiene no tiene ningún desarrollo, y la cualidad sonora está tan empaquetada que finalmente como que produce casi el efecto contrario. A mí me produce fastidio, básicamente.
que es como escuchar una cosa que no tiene esas preguntas de fondo, como las que tú cuentas, Jorge, que Claro. haces ese viaje interior que tiene que ver como con finalmente el aprender a leer entre líneas qué es lo que quiere el director de la película. Claro. Ahora, es interesante entender de que hay una, o sea, que la manera, no es menor, digamos, elegir un instrumento finalmente, ese es el punto de fondo, o sea, no es menor, no, o sea, no es casual, porque además uno también prefiere, y con el tiempo tal vez yo me he ido encariñando un poco de eso también, que es como de componer directamente en el sonido del instrumento, y desde el instrumento, y con el instrumento, en el contexto idiomático de lo que el instrumento puede ofrecer. Creo que es súper interesante abordarlo así. Pero también hay que reconocerle características, y en estricto rigor, algo que tal vez me gustaría dejar instalado como concepto, digamos, es que hemos hablado mucho de instrumentos y de nombres de instrumentos, pero en estricto rigor lo que nos importa al momento de decidir un instrumento de otro no es tanto el nombre del instrumento, sino que es más bien el principio sonoro que el instrumento tiene. Y el principio sonoro que tiene el instrumento tiene que ver con la cantidad de armónicos que ese timbre va a tener, ¿no es cierto? Por eso que decimos una flauta piccolo no es lo mismo que una flauta en sol, y aunque las dos suenen muy flauta, una suena mucho más airosa que la otra, ¿te fijáis? Y así vamos equilibrando cuál es la cantidad y cuál es la dosificación de ese color que estamos buscando, ¿te fijáis? O sea, cuando nos damos la vuelta, y Camilo lo debe haber experimentado más de una vez, y él tiene que haber decidido intuitivo o conscientemente en algún minuto entre tocar en un piano vertical, un piano de estudio, un piano de cola, y si es de media o de cuarto, le va a cambiar también el sonido, ¿no es cierto? Y tú puedes llegar a decidir qué piano es mejor para tu proyecto de acuerdo al tamaño del instrumento también, ¿te fijas? Entonces, en ese mismo contexto, uno también, vamos a hablarlo en la próxima clase, o sea, la próxima reunión, quiero decir, con respecto a los intérpretes, o sea, cuánto importa si ese instrumento lo toca A, B o C, digamos, también, Claro. que eso también es determinante también en la construcción de esa musicalidad, ¿te fijas? Me quedé con una sensación, y me voy a permitir un minuto adicional, solo porque quería mostrar la escena en donde se ven los vientos, como era una música tan inactiva en cierta forma, que creo que es muy difícil imaginársela cómo sirve y cómo le presta servicio a la escena, digamos. Claro, veámoslo. Entonces, creo que es bonito que se vea en el contexto. Rasguña y muerde. Mi gato es muy lindo y muy grande. Aquí está Andrés, ¿no es cierto?, con su gato regalón, Plom. y está leyendo este cuaderno de infancia. Y fíjense lo que lee. En el hotel en México. Mi papá recién acaba de hablar por teléfono, a larga distancia. Y seguimos viendo televisión. Ya comimos y nos vamos a acostar. Les digo que ahora son las 10:40 de la noche. Hasta mañana. Buenos días, dice mi papá, y yo estoy despierto porque mientras mi papá duerme, yo juego con mis coches de juguete. Son las 8:10. Solo por una avenida pasaron 10 coches. Nadie sale a la calle. Son 304 personas. Acá mi papá me trajo chicles de Argentina. Hace unos momentos manejé con mi papá y fui a los autitos chocadores. También al circo. Son las 2:55. Y ahora estamos en el restaurante que se llama Vips. Fuimos al cine y vimos 2 veces la película Cupido motorizado. ¿Ya? Es un poquito el contexto, ¿se fijan? Entonces no, es básicamente en la teoría del documental, el concepto que se usa ahí es lo que se llama observacional, es decir, la música observando la situación, no tomando un partido hacia un lugar. Me encuentro súper interesante que justamente es salir del cliché, Claro. porque el cliché ahí sería tirar la bomba lacrimógena, ¿cierto? Tirar la melodía lacrimógena, como oh, qué ternura. Claro. Y dentro de eso, de los que estamos acá, yo creo que no optamos nunca por esa, por esa solución, porque también tiene que ver con que trabajar no sé, con películas de autor, capaz que sea eso, que uno tiene más libertad
películas de autor me refiero a trabajar con producciones de hollywoodenses. No sé, yo soy completamente, he trabajado solo en Chile, un par de cosas para ballet en otros países y danza y teatro, pero capaz que tenga que ver con eso también, que uno tiene más Mm, libertad de reestructurar los clichés y reinventarse dentro del cliché, que no es malo tampoco, pero mm. hay cosas como la otra vez fui a una charla sobre, bueno, muchas cosas, pero hablaban de la responsabilidad de la música y del arte en los nuevos tiempos, lo que está pasando ahora, de Sí, renovarnos con eso. Es también a lo mejor un tema para las próximas reuniones, que el sí. poder que tiene la música para, ¿no es cierto?, para enfrentar los momentos que estamos pasando y bueno, y ahí también entra el tema del cliché, que es un gran tema, siento yo. Mm. Tipo, me acordé de una anécdota Yo no con un director que efectivamente era una escena tristísima y yo tiré la bomba lacrimógena, como dijo Santiago, y lo planteé y el director, con mucho humor y cariño, me dice, pero no, pues Camilo, me estáis dando pan con pan. No, 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 Claro. no me puedo comer un pedazo de pan y lo abro y adentro le pongo más pan. No, no, no va a ser rico mi plato. Entonces, claro, efectivamente. ¿Sepúlveda de casualidad? No. ¿Ah? ¿No fue Rodrigo Sepúlveda de casualidad? No. No, oye, si los directores van a tener la oreja roja Ojo. en dos jornadas más. Puta que- Ya, pero está bien, está Oye, bien. Sí, me gustaría mostrar sí, la otra pieza que mandé. sí, claro. Es de la misma película. Y ¿Ya? ahí hice este ejercicio y un poco tiene que ver con lo que tú decías. O sea, Sebastián, pero como para persuadir un poco a los productores para hacerle la música de esta película, yo les dije, mira, esto que suena súper hollywoodense y muy... porque el documental tenía una necesidad de contar una historia al mundo que no se sabía, pero también tenía que tener ahí una persecución fresca del éxito en lo que se está contando, entonces Mm, no era un documental de autor, si bien el mm, director es un cine, el director de la película, BJ Permutt, hace cine, arte mm. y tiene otro lenguaje. En este caso estábamos un poco bajo las manos de Hollywood, de Claro. Los Ángeles, Netflix y todo eso. Entonces, ahí yo, una música que tenía que tener acción y tenía que, porque relataba un poco Joan y el año 73, el golpe, todo ese momento, la vestí, me basé un poco en la misma fuerza rítmica de una referencia que ellos mandaron, y en vez de poner esta gran casa y tener a la orquesta de Los Ángeles tocando, que era imposible, que yo podría haberlo perseguido con los samplers, le pasé como la percusión Mm, al cajón peruano. Después sampleé en la fascinación del mundo del sampler, sampleé un instrumento que no lo tengo acá, lo tengo en el estudio, que es un cucharófono, que se lo pillé a los cuequeros, unos cuequeros los vi tocando, que un pedazo de madera donde ellos pegan varias cucharas y con otra cuchara más, que la gracia es que tienen que ser estas cucharas antiguas de bronce mm. y le pegan y hacen y pueden acompañarse las cuecas, que me decían que es un instrumento ahí para los coleccionistas de instrumentos, un instrumento que lo derivaron ellos de Chiloé. En Chiloé hacen, creo que le dicen pavo real, yo no lo he visto todavía, pero es una estructura de madera y le pegan puras cucharas y ellos acompañan sus cuecas pegándole a este Mm. instrumento. Ahí Sebastián, que está más cerca, tiene la misión de investigar. ¿Cuchara más o menos afinada o...? No, 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 es el ruido. Entonces yo la toqué, la amplié y un poco hace el brillo del triángulo de Ah, ya. orquesta que podría haber tenido, lo ocupé. Y esos son como los Claro. sonidos que aparecen. Mm, ¿Me escucha o no? qué interesante.
Y creo que ahí se va. Sí. Ahora Pero qué ese, rico el ese- groove, que bien funciona como groove, con un sonido mucho más latinoamericano Claro. y que cumple con la expectativa energética. Mm. Ahora tiene el sello, ¿ah? Ahí está el sello, espérate, mira, ahí está, mira. Ese es el sello, ya le identificamos el sello, Camilo. Ya terminar con una nota de piano ahí. ¡King! Sí, pues Está sí. bueno. Qué lindo, súper. ¿Qué es lo que era ese co, 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 co? Sí, eso. Yo también quería preguntar eso. Es como un bass. Eso no- Es como un bass Bajo, de sinte. bajo de teclado, bajo sinte. Claro. Lo siento. Bajo sinte, claro. Aquí muestran un poco. Pero hay como tres toda- percusiones. Sí, hay un. Hay una darbuca parecida. Claro. Le pegaba ahí a los instrumentos que estaban, que tenían en el estudio. Ya. Básicamente parte así la música, entra en este ritmo y termina así porque es Joan que cuenta cuando Víctor sale de la casa y va a la USACH, a la Universidad Técnica, y muestran un poco, cuentan cómo era ese día del golpe y en el fondo, y termina ahí y de ahí no vuelve más. Entonces pasa un poco por eso. Pero bueno, interesante ahí el sample, volviendo ahí a la cuchara, el cucharófono, que cuando me alegan, cuando puedo lo pongo, lo camuflo, lo bajo también de octavo picheo. Es como el cariño por el instrumento. ¿No? Buenísimo. Oye, y la pregunta que hice yo hace un rato atrás, nadie la contestó, porque creo que es una buena pregunta. Yo creo la voy a volver a hacer aparecer solo si es que alguien la quiere tomar. ¿Pero les ha tocado cambiar la instrumentación en algún proyecto a mitad de camino o no? A mí me ha tocado, pero como una decisión propia, no que me hayan pedido, sino que Sí, yo me he po. dado cuenta de lo que sí, que lo que he hecho no funciona. Ahora me pasó en El Padeciente, lo último que hice unas cosas, hice dos temas para cello y para cuarteto, pero un cuarteto que yo uso hace rato, que son 2 chelos y 2 violines, que partí haciéndolo por la clásica cosa de que no hay violista, entonces Claro. como hay muy poco, y bueno, y finalmente lo cambié totalmente y terminó siendo un tema para piano. Claro. Y ahí tuve la oportunidad de grabar con la Cookie González, con quien trabajo mucho, y pensé, y quería darle era un tema súper emotivo, etcétera, etcétera, y no me gustó, como lo grabé y todo, y no fue, no era. Y luego, claro, el piano, que es donde lo compuse, tocado por una pianista real, sonaba, pues, era ahí. Y también pasa por eso, porque yo toco piano, pues estudié unos años como formalmente, pero no me manejo, o sea, no soy pianista, entonces también pasa que me caigo en mi propia trampa a veces y desecho cosas. Y a mí me encanta el piano, me encanta. Me encanta como conocer los intérpretes. Y hace un tiempo que trabajo con ella, con la Cookie González, y propone mucho y es un intérprete muy dúctil también, entonces es bonito. Y ahí me pasó esta última película, sí, lo que tú Súper, preguntas. claro. Bien, yo creo que estamos súper bien. Me gustaría mantener el homenaje, ¿no es cierto? Como es habitual, yo creo que esta música se va a transformar en la cortina del programa. La vamos a tener al inicio y al final, como un respeto, ¿no es cierto? Y como una forma de agradecer el origen, ¿no es cierto? Del cual todos nacemos. Está aquí con nosotros, que nos emociona, esta maravillosa dupla de Miguel, de los Migueles. Como un pequeño homenaje también, querido Miguel. Y además, palabras al cierre, ya estamos terminando la jornada de hoy, así que les dejo la palabra al cierre. Diga nomás, Camilo. No, me acordé de una anécdota en torno a esto que estamos hablando de el instrumento que se escoge, si el camino se cambia. Me acordé que alguna vez me comentó Silvio Cayosi, el director,
que cuando hizo la película La Coronación, le encargó la música al maestro Luis Advis. Y muy de vieja escuela, el maestro. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Sí, claro. Hay escritos de él incluso sobre su rol en la música para cine, sí. Y a petición del director, Mm. de Silvio, compuso y grabó toda la música antes de filmar, o sea, en la manera antigua como se hacía, ¿no? Mm. Y después me contaba la de la Secal que, que Silvio les ponía la música en la escena, tenía 2 parlantes, y la hacía escuchar, ensayar la escena con la música, y filmaban, por supuesto, sin la música, pero un poco hacía esto del el actor como un instrumento más, lo hacía Exacto. vivir en claro, la música. Como si fuera teatro. Así. Muy teatral. Claro. Muy teatral. Yo tuve esa experiencia con el Rodrigo Sepúlveda en Padre Nuestro. Tuvimos esa experiencia y yo compuse la primera canción que hice para cine fue Gato Mojado, que el guatón me dijo, haz una canción del personaje que se siente como un gato mojado. Y la canción se llama Gato. Y ellos trabajaron con la escena en el cabaret, que era con la canción ahí. Y yo fui a tocar también el piano en vivo, que es muy bonito. También da para otro capítulo la manera de trabajar. Súper, a mí me gustaría solo como cerrar un poco como aclarando tantas cosas que se han dicho y se han comentado, pero básicamente hemos tenido posibilidad de entender cómo la sensibilidad, ¿no es cierto?, de alguna manera nos lleva a tomar una elección que parece ser inconsciente, pero que también tiene mucho de consciente. Y la conciencia sucede, ¿no es cierto?, en el ejercicio audiovisual, cuando de pronto, ¿no es cierto?, entendemos de la instrumentación que hay una necesidad cultural de que aparezcan ciertas características nacionales o internacionales o específicas, pero también estamos víctimas de la obviedad, ¿no es cierto?, y cómo nos arrancamos de la obviedad, cómo somos capaces de construir una sonoridad sin ser la que debería ser, pero también respetando esa culturalidad. Pero también reconocemos en cierta manera, ¿no es cierto?, en los instrumentos, capacidades que tienen que ver con herramientas propiamente audiovisuales, es decir, generar movilidad, generar emocionalidad, generar contextualidad, generar una serie de construcciones, ¿no es cierto?, que de alguna manera el color instrumental determina y de alguna manera ayuda y favorece, ¿no es cierto?, sin duda junto con la melodía, junto con la armonía, ¿no es cierto?, y con la textura, con la orquestación y todo lo que podamos encontrar, pero sí recordando, y eso para mí es súper importante, creo que si hoy día, y es un tema que vamos a hablar la próxima semana, algo puede diferenciar una librería de cuerdas de una empresa de otra, no es necesariamente sino, por un lado, la microfonía que se usó, los instrumentistas que tocaron, el país donde se grabó, sino que también el principio sonoro de cómo se les pidió tocar y en estricto rigor, las cosas que generan una diferenciación, digamos, desde el punto de vista de los instrumentos, se relacionan con eso, se relacionan con los principios sonoros. Entonces, creo que es súper importante rescatar eso, porque en estricto rigor nosotros no pensamos en instrumentos, pensamos en la cantidad de armónicos que acompañan al sonido. Y desde esa construcción de armónicos estamos eligiendo uno y otro color, ¿te fijas? Y vamos a ver que la próxima reunión, ¿no es cierto?, no es solo un color, sino que también es una humanidad que hace que ese color viva, digamos, que es el intérprete. Y eso es maravilloso, hay unas experiencias brutales, yo no quiero anticipar nada, pero el trabajo con músicos en estudio es todo un capítulo, digamos, a revisar, porque tenemos la suerte de que hay grandes músicos en este país que se llevan muy bien con los micrófonos, pero no todos nuestros músicos, ¿no es cierto?, del país son amigos de los micrófonos también. Y eso a todos nos van a pasar experiencias de todo tipo, hay anécdotas extensas para contar acerca de eso. Así que desde ya, es todo lo que yo puedo decir hasta ahora. Me despido, les dejo la palabra para despedirse y estamos completando una jornada más de Take 5 dedicada, ¿no es cierto?, a cómo elegimos los instrumentos que usamos y por qué tomamos eso y nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y gracias. Gracias. Eso. Muy bueno. Hasta luego. Ya, pues, Muchas Mike. gracias. Muy interesante todo. Muchas gracias. Y como es, ¿no es cierto?